Muchas gracias, honorables senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República de Colombia, señoras y señores. Es un gusto participar en esta importante audiencia sobre fracking, auspiciada por la distinguida Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. La fractura hidráulica o fracking es una técnica utilizada para sacar gas y petróleo de rocas poco permeables y profundas. Se les llama también hidrocarburos no convencionales, que tiene estrecha relación con muchas y seguidas violaciones de derechos humanos, ya que ocasiona impactos ambientales irreversibles y severas afectaciones sociales. Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el medio ambiente y los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales poseen un anillo interactible indisoluble. Por su parte, se nota que en el fracking se utiliza mucha agua y una mezcla muy tóxica de sustancias químicas que se inyecta al subsuelo para poder sacar el gas o el petróleo. El agua queda, por lo tanto, contaminada. Entonces, por ejemplo, el Comité DESC interpreta el derecho a la salud, artículo 12 del pacto, como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención a la salud oportuna y apropiada, como también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia, potable, a condiciones sanitarias adecuadas, al fornecimiento adecuado de alimentos saludables y mucho más. Y es un hecho de que con la técnica del fracking son frecuentes los accidentes, filtraciones, fugas y derrames. Por obvio, esto afecta la cantidad y calidad del agua y su accesibilidad física y económica, indispensables para la realización del derecho humano al agua. Además, el uso intensivo del territorio, la contaminación del agua, suelo, subsuelo, aire y biodiversidad, y la afectación de tierras de cultivo y pastura, tiene consecuencias en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano de generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, los derechos a la tierra, al territorio, a la alimentación adecuada y derecho a la salud de la población quedan severamente afectados. Y todos estos son derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia es un Estado parte. Sino también el agua contaminada que resulta de esta técnica se inyecta en pozos que puedan, por ejemplo, provocar sismos. Y los sismos, además de los daños ambientales, la afectación del acceso al agua potable y otros servicios básicos, comprometen las condiciones de habitabilidad y seguridad de las viviendas, afectando el derecho a una vivienda adecuada. Además, la falta de condiciones seguras de trabajo afecta derechos laborales. Y como generalmente impera la opacidad y la falta de consulta acerca de los proyectos de fracking, se violan los derechos a la información, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Más aún, frecuentemente se ignora el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación.
Proteger a los derechos humanos de las personas y las colectividades frente a los impactos y amenazas del fracking es prioritario para una vida digna. Incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, durante los exámenes de informes periódicos de Colombia en 2017, ha señalado su preocupación con relación a la explotación de recursos naturales en el país. En ese momento, me permito recordar ante esta honorable Cámara lo que ha dicho el Comité DESC en el párrafo 15 de las observaciones conclusivas sobre Colombia de 2017. Ha dicho el Comité en el párrafo 15. El Comité aprecia que el Estado parte, Colombia, haya establecido y lleve a cabo consultas populares en las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de explotación de recursos naturales, incluyendo proyectos agroindustriales. Sin embargo, le preocupa que los resultados de estas consultas no sean debidamente tomados en cuenta por las autoridades competentes y que, a pesar de la oposición de dichas comunidades, tales proyectos se lleven a cabo. Le preocupa al comité, además, los daños que tienen estas actividades en el medio ambiente, incluyendo la deforestación que genera un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud. En el párrafo 16, el comité recomienda a Colombia que tome las medidas necesarias para asegurar que los resultados de las consultas populares sean debidamente valorados y tomados en cuenta por las autoridades competentes y que su implementación se lleve a cabo de manera concertada con las comunidades afectadas. Asimismo, le recomienda a Colombia llevar a cabo de manera minuciosa estudios de impacto social y ambiental de las actividades de explotación de recursos naturales y velar porque los acuerdos de concesión de licencias suscritas con entidades privadas prevén medidas de mitigación de su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, indemnizaciones adecuadas para las comunidades afectadas y medidas adecuadas para la preservación de los bosques. Incluso, importante destacar que a la luz del procedimiento de seguimiento de las observaciones finales adoptadas por el comité, se ha solicitado al Estado colombiano que proporcionar informaciones al comité acerca de la adopción de las presentes observaciones finales, sobre todo esos dos párrafos, y sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en ese párrafo 16 que les acabo de recordar. Como sabemos, los estados deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos en su integridad y interdependencia. Especialmente es recurrente el incumplimiento de la obligación de proteger, que en el contexto del sector hidrocarburos implica también cuidar que las empresas nacionales y transnacionales no afecten derechos humanos y se responsabilicen si lo hacen. Además, los estados que son partes del PIDESC deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que cometen por acciones u omisiones. Deseamos que el Estado colombiano camine vigorosamente en la máxima dirección de afirmación de la dignidad humana de todos y de todas colombianos y colombianas, pues finalmente nuestros futuros están inexorablemente conectados.